fue un texto, fue una propuesta que en el 2018 lo hace la Organización Mundial de Salud en coordinación con la Organización Panamericana de Salud. Básicamente, para enviar a los gobiernos de Latinoamérica para que lo pongan en sus planes en las actividades comunitarias, con el fin de que con este procedimiento nosotros podamos encontrar los problemas, no solamente en problema médico, sino problema funcional, problema nutricional, problema social que tiene cada persona adulto mayor. Y ellos hablaban centrado en la persona, porque las personas adultos mayores todas traen no todas son iguales con relación a problemas. Es más, hay personas adultos mayores que tienen todo económicamente, tienen todo, no les falta nada, pero desde un punto de vista de afecto, no lo tienen. Pueden tener mucho económicamente, pueden estar muy bien, pero desde un punto de vista de afecto no lo tienen. Y esa falta de afecto también a ellos compromete su salud. Hay personas que muchas veces pueden estar socialmente bien, pueden estar incluso en redes sociales muy bien, pero sin embargo la parte médica lo tienen mal, ¿no? Pero fíjense ustedes que entonces ellos crean un manual para poder detectar problemas y desde la comunidad, desde los centros periféricos, desde los centros no solamente desde los centros de salud, sino en coordinación con las mismas municipalidades, poder actuar, poder hacer un sistema de promoción y prevención a ellos, ¿no? Eso es lo que se llama, pues, un tipo de atención integrada de salud para las personas mayores. Eso es lo que se denomina ISCOPE. En realidad, cuando esto sale a la luz, yo un poco que no me llamó la atención, ¿no? Porque en realidad, francamente, esto más que todo es un cambio de nombre. Lo que siempre ha existido es lo que se llama valoración geriátrica integral, que hasta ahorita incluso existen en algunos hospitales, donde hacemos, pues, es un procedimiento en donde se evalúa la parte física, la parte mental, la parte funcional, la parte social, y se hace intervención. Lo que pasa que antes no le han dado tanta importancia al ver que tenemos tantos pacientes discapacitados. Entonces recién se están preocupando las autoridades para poder evitar esto, ¿no? Porque ¿cómo es posible que estemos envejeciendo y casi el 45 al 50% ya comienza a tener una discapacidad? Es decir, estamos teniendo una mala vejez. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver acá. Ahora vamos a revisar un poco de definiciones que ya habíamos visto. Acá dice el doctor. Viendo como el nuevo concepto de... Acá hablaba el doctor Parodi, pero vamos a hablar con mis propias palabras. ¿Sí ven, no? ¿Se están viendo? Doctor. Sí, doctor. Bien. Bien. Sino que esta cosa no se aborda. ¿Quiere quitar el audio, doctor? ¿Cómo? Hágale clic donde está el símbolo del audio. Ahí, donde está el símbolo del audio, ¿no? Sí, y lo elimina. ¿Dónde está el símbolo del audio? Acá. En la parte derecha. Está en el borde inferior Derecho. derecho.
Abajo de entorno. Hay un parlantito, doctor. Ahí hágale clic en el parlantito que está en la esquina inferior derecha y elimínelo. Ah, ya, ahí dice micrófono, dispositivo, igual que el sistema de micrófono, altavoz. Ahí, no, ¿eh? En la misma diapositiva, doctor. Ya. ¿Ya se borró? Nada, ¿eh? Vale. Déjale esta ventana porque se compartida. ICOPE, por ejemplo, parte de cómo es que debemos lograr un envejecimiento saludable, porque esa es la meta. Y envejecimiento saludable significa, es un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Es decir, la idea es que nosotros lleguemos funcionalmente bien, no solamente desde un punto de vista osteomuscular, sino también mental. Y francamente, también es la meta del geriatra, por si acaso, la meta de todos los médicos que se dedican a atender a adultos mayores. Acá no es tanto de que hay que controlar bien su presión, hay que controlar bien su diabetes, hay que controlar bien su dolor por artritis, hay que controlar su asma. No se trata no solamente de eso. Se trata de que el paciente llegue funcionalmente bien, tanto osteomuscular como mentalmente. A mí no me sirve de que su glucosa lo tenga muy bien, de que su presión lo tenga muy bien y lo tenga en silla de ruedas. Eso no es vida, ¿correcto? Capacidad funcional es ser y hacer lo que la persona No se lo escucha. Doctor. entonces, esto se metió acá. Chamán, que no se mueve acá esto. ¿Cómo deberíamos llegar? ¿A qué le llamamos capacidad funcional? Ser y hacer lo que la persona considera valioso. Y habiendo habido una encuesta de todos funcional, capacidad funcional no significa otra cosa pues que llegar mental y físicamente bien, ¿no? Ahora, pero esto muchas veces tiene que ver con la capacidad intrínseca y el entorno. Cuando hablo del entorno es con quién vives y dónde vives, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la gente de Leonardo Ortiz tiene un entorno saludable? ¿Quién conoce a Leonardo Ortiz? Y la disculpa si alguien vive ahí, ¿eh? Ese distrito está abandonado desde hace muchos años. Y ese entorno a ellos, quieras o no, ellos pueden hacer las cosas muy bien, pero con solamente irte pues a agarrar un taxi, irte pues a una determinada zona y todas las calles están pues pésimamente mal. Uno que sale con la mente tranquila, muy animoso y llega ahí pues medio estresado por la situación, por donde ha ido, ¿no? Pero llega gente que ya se ha acostumbrado ahí y no necesariamente eso, sino que esto pues aparte de eso trae no solamente una salud mental un poco deteriorada, sino también no hay salubridad, por lo mismo de que la parte de saneamientos también está mal. Eso no ayuda a que el adulto mayor en algún momento llegue funcionalmente bien, ¿no? Claro, puede venir caminando, puede venir como le gusta, caminando, hacer sus cosas, tener una capacidad para realizarlas muy óptima, pero mentalmente está mal por el entorno en que vive, ¿no?
Entonces, pues, todo eso influye en la capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca no viene a ser más que la sumatoria de la parte funcional, de la parte física y de la parte del medio interno, ¿no? Cómo está tu glucosa, tu ácido úrico, tu perfil hepático, cómo están tus niveles de electrolitos, todo eso es la capacidad intrínseca. ¿Qué quiere ser y qué considera valioso hacer? ¿Cuáles son sus necesidades para un envejecimiento saludable? ¿No? Desde que el paciente ingresa o desde que ustedes le preguntan o ingresa en un centro de atención primaria, ICOPE considera de que debemos investigar cuáles son las necesidades básicas. ¿Cuánto se mueve? Pregunta qué es lo que desearía aprender y si está también en capacidad de tomar decisiones. ICOPE se preocupa en que nosotros debemos orientar al adulto mayor y darle los contactos de cuáles deben ser sus redes sociales, ¿no? Porque de qué me sirve a mí encontrar, pues, que este paciente tiene un problema social, por ejemplo, o vive solo, o es una mamá o un papá cuyos hijos no lo llaman, o están en el extranjero, o están fuera, o están lejos de su casa, y los ven, pues, periódicamente. ¿Qué hacer en ese momento? Ya es un problema social. O económicamente también está mal. Entonces eso ya, quieras o no, eso también preocupa al adulto mayor. Entonces nosotros estamos para poder darle un direccionamiento, porque para eso existen las redes sociales. ¿Ya? Y también nosotros, no se trata de solamente ver sus problemas, sus necesidades básicas, su parte funcional, no necesariamente ver sus problemas sociales, sino también nosotros tenemos que buscar en qué nos puede ayudar él y en qué puede contribuirnos a la sociedad, ¿no? ¿En qué puede contribuir? También para que nosotros lo hagamos un adulto mayor funcional, ¿no? O que siga siendo funcional. ¿Qué sabes hacer, por ejemplo? Le dices, ¿no? Bueno, a lo mejor sabe hacer pan, sabe hacer licores, sabe hacer jardinería, sabe hacer gafitería, hay muchas cosas en la cual tú puedes encontrar una fuente de trabajo incluso para él, ¿no? Y de esa forma se mantiene ocupado, ¿no? Por eso, en realidad, todos los adultos mayores tenemos algo en que contribuir. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo claro. Estoy haciendo una pregunta. Claro, doctor. ¿Está todo claro, no? Sí, doctor, todo claro. Ya, muy bien. Se borró mi video. Ya. Seguimos. ¿Cómo se presenta al adulto mayor la salud pública hasta ahora, no? Nosotros, cuando hablamos de salud pública, en el caso del adulto mayor, la idea es que el adulto mayor sea separado en 3 niveles, ¿no? Uno son los niveles donde podamos acoger al adulto mayor sano, al que todavía está activo, ¿no? Otro nivel debe ser el paciente que todavía es independiente, pero ya utiliza un apoyo mecánico. Pero también hay otro nivel en la cual el adulto mayor ya es dependiente. Y no todos estos tipos de pacientes deben ser
deben ser atendidos en el mismo marco de la salud pública. Y eso es lo que falta. Si usted va a un centro médico, todos estos tipos de pacientes van en un mismo nivel de atención, cuando no debe ser así, porque, ojo, cada uno tiene una capacidad intrínseca diferente, como ustedes pueden ver. Por eso que es importante, y COPE, por ejemplo, valora la parte funcional para definir metas terapéuticas y tratamientos. Es lo mismo que, francamente, que hace la valoración geriátrica, que ya existe ya más de 20 años, ¿no? Entonces, se valora la parte funcional para poder definir a qué nivel asistencial debe ir este paciente. Y pone grupos de intervención, ¿no? Por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, tiene una capacidad intrínseca y capacidad funcional óptima, estos pacientes nomás deben ser atendidos en el primer nivel de atención, no tienen por qué venir a un nivel, a un centro más complejo o a un nivel de atención más compleja, no. ¿Correcto? Y COPE hace la propuesta también de que si el paciente tiene una capacidad intrínseca negativa, pero tiene una capacidad funcional todavía positiva, aquí, ¿cuál es la diferencia? La capacidad intrínseca negativa o alterada significa, pues, que es un paciente que probablemente está ya en un estado de prediscapacidad. Es decir, el paciente todavía tiene capacidad para hacer sus actividades básicas de la vida diaria, pero a lo mejor ya no tiene, a lo mejor se cansa, a lo mejor tiene problemas médicos, llámese, por ejemplo, una insuficiencia renal en estadio, por ejemplo, 1 y 2, o una insuficiencia cardíaca en estadio 1 y 2, o un Parkinson estadio, todavía son 5 grados, cuando ustedes sepan los grados, pero todos son grados que todavía le permite al paciente tener capacidad funcional para hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Acá ya entraría otro nivel de atención, ¿no? Acá dice servicio médico adecuado, integrado y coordinado, ¿no? Pero también vamos a ver un tipo de paciente en la cual la capacidad funcional es ya dependiente. Y esta dependencia puede ser reversible o irreversible. Cuando yo hablo de reversible, acá, por ejemplo, estábamos hablando de capacidad funcional negativa, pero acá se divide en 3 cosas. O es reversible ese problema, o sea, tratar de volverlo a su capacidad funcional, o es irreversible, o es un paciente terminal. Y bajo esos 3 conceptos, acá tenemos que ya ofrecer un servicio diferente a cada espectro de paciente, ¿no? ¿Y cómo es que yo tengo una capacidad funcional negativa? Por ejemplo, no camino, no puedo caminar, tengo cierta dependencia, pero acá me dice que es potencialmente reversible. Claro que puede ser potencialmente reversible. Hay casos como, por ejemplo, el paciente hace recién 1 o 2 meses bajó de peso, pero había bajado de peso porque si ustedes le hacen la valoración geriátrica, a lo mejor encontraron un problema psicológico. Hace 1 mes o 2 meses falleció un ser querido, se deprimió y dejó de comer, por eso bajó 8 kilos, y se ha metido, se ha aislado en su casa y no sale. Ese paciente, aparentemente, ya estaba echado en cama, pero no es porque no podía hacer sus actividades, sino que simplemente se había deprimido tanto que dejó de caminar, dejó de hacer actividades. Entonces, es potencialmente irreversible. Y entonces acá haces intervenciones terapéuticas, llámese por especialistas, y si hay un problema de nutrición, por nutricionistas, y así, ¿no? Eso es reversible. Puedes encontrar el caso que tenga un problema, por ejemplo, de que no camina porque simplemente no ve y necesita de alguien que lo ayude, pero no ve porque no le hicieron la evaluación oftalmológica y tenía catarata. Pero si lo operas, ya se vuelve reversible, ¿no es cierto? Cosas así.
Hay pacientes como, por ejemplo, que no caminan, se vuelven dependientes porque tienen un problema artrósico y avanzado con anquilosis que ya necesita una cirugía. Es potencialmente reversible. Si lo operan, pues vuelve a la reversibilidad. Y así, esas son situaciones pues reversibles. Puede haber una capacidad funcional irreversible, ¿no? Ya hay casos en los cuales pues el paciente ya se vuelve dependiente parcial o total porque hay un problema irreversible. Por ejemplo, hay casos que en el que el paciente, en el caso de la artrosis de rodilla, una patología crónica muy común, en la cual si bien puede haber anquilosis, pero el cirujano le dice, ¿sabes qué? No es quirúrgico. ¿Por qué? Porque simplemente es un paciente de alto riesgo. Puede que a lo mejor sea anticoagulado por arritmia cardíaca, sea que tenga una fibrosis pulmonar avanzada, sea que tenga una insuficiencia cardíaca avanzada, pues por eso le dice que es irreversible. Entonces hay casos así, ¿no? O de repente es un paciente con ceguera bilateral por una catarata, pero que ya fue operado y ya no puede volverse a operar. Hay casos así, porque simplemente, por mala suerte, le tocó un mal oftalmólogo y lo operó mal y le dejó la secuela, pero ya no puede entrar, se vuelven irreversibles, ¿no? Y hay situaciones terminales, lógicamente, y cuando hablamos de terminalidad, hablamos de terminalidad que puede ser oncológica como no puede ser ontológica, ¿no? Terminalidad oncológica, pues todo el mundo sabe que cuando hay cáncer, este cáncer avanza, una vez que ya llega el momento que ya ha hecho metástasis, ya es terminal. Pero hay situaciones que hay pacientes terminales que son terminales pero no oncológicos. Llámese, por ejemplo, suponte que les dé un accidente cerebrovascular masivo, que les produzca una cuadriplejía, ya es terminal funcionalmente. Eso ya es irreversible. Igual cuando tenemos pues un paciente con una fibrosis avanzada y ya está con oxígeno domiciliario, ya no puedes hacer más, ¿no? Ya es irreversible. Hay pacientes con Alzheimer avanzado, eso ya no se puede revertir. El paciente con Alzheimer termina postrado, ¿no? El paciente, entonces, es un paciente que funcionalmente está mal. Entonces, son casos en los cuales uno, pues, tiene que saber dónde ubicar al paciente para su atención adecuada, ¿no? Ahora, se ha podido determinar de que existen 5 elementos para que, nosotros, el sistema de salud, se preocupe bastante, ¿no? Uno es la parte sensorial, ¿no? Ver y escuchar. Uno puede estar completamente bien, no tenga diabetes, no tenga hipertensión, la parte respiratoria está muy bien, pero que no vea o que no escuche, sí es un problema bien grande, que lo limita en muchas cosas, ¿no? Por eso, si ustedes tienen un pariente que desde los 65, 70 no ve, por un problema que es muy común, en este caso la catarata, hagan el favor de sugerir la cirugía pronta. Porque cuando ya llegue a un estado de fragilidad, que puede ser por la misma parte sensorial, porque si hay muchas veces ya es difícil ya. Mientras más se da, se vuelve más riesgoso la cirugía. ¿Ya? Entonces, si ustedes mantienen sensorialmente bien al paciente adulto mayor, ya por lo menos ya tenemos un 10% de capacidad funcional ganada, ¿no? 10% porque cada uno de estos, 20%, porque cada una de estas variables que les estoy poniendo acá tiene mucho que ver con la funcionalidad del adulto mayor. Lo otro es la vitalidad, ¿no? Que tiene que ver con la parte hormonal, tiene que ver con el rendimiento físico, tiene que ver con la capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? Fíjense cómo es que si estas cosas están descontroladas, de alguna u otra forma va a afectar su capacidad intrínseca. Lo otro es la parte psicológica. Hoy en día, después de la pandemia, muchos pacientes han quedado muy afectados y necesitamos de bastante vitalidad emocional, de bastante ánimo.
No, esta es una parte muy importante. Hoy en día hay bastante ansiedad, bastante depresión. eh, Incluso no solamente en adultos mayores, sino en jóvenes. Fíjese lo que le ha pasado hace poco a Diego Berti, un artista muy conocido, muy querido en el Perú, y en realidad ha estado pasando por una situación que nadie sabía y no la ha podido superar. A pesar, ¿no? Nadie sabe quién está sufriendo por dentro. En realidad, nadie sabe, ¿no? Porque Diego Berti, por ejemplo, era una persona que hacía muchas actividades que supuestamente alegraban su vida y cualquiera cree que pues está bien, ¿no? Incluso ya se había dedicado últimamente a ser vocalista de un grupo, de una banda rockera, pero cosas que incluso nos ayudan a salir del estado de depresión, sin embargo no lo ha podido superar y fallece, pues, y, bueno, las hipótesis es que él se ha tirado pues, de un edificio pues, ¿no? de más de 10 pisos, ¿no? Entonces acá la parte psicológica es muy importante. Siempre tenemos que tratar de extraer cómo está la parte psicológica del adulto mayor, ¿no? La parte de la cognición, tenemos que ver cómo está la memoria, la inteligencia, cómo resolvemos sus problemas. Hoy en día hay bastante deterioro cognitivo, bastante demencia. Y por otra parte, la movilidad. Usted tiene que saber eh, evaluar la parte de la marcha, la parte de el equilibrio y cuánto de fuerza muscular, ¿no? Si ustedes agencian de un dinamómetro para poder hacerles el monitoreo cada 3 meses, a buena hora, así como tienen un tensiómetro, un estetoscopio, en el adulto mayor, si usted quiere mantener al adulto mayor con fuerza y con buen rendimiento físico, cómprese un dinamómetro, ¿no? Ahora veamos las contradicciones y peligros de las guías centrados en enfermedades y personas mayores con mortalidad o con morbilidad. Fíjense ustedes, eh, la expectativa de vida está aumentando. Eh, la, los que nos dirigen, los que nos dirigen desde un punto de vista de autoridades municipales, eh, tienen tan poca conciencia que, que no saben que todo ese parque automotriz que vemos a diario en todas nuestras calles nos está afectando mucho, ¿no? No saben de que cada auto es como un paciente. Y si ustedes ven a un adulto manejando, ustedes no saben nada. Ustedes no saben que ese adulto puede estar con artrosis, ese adulto puede estar hipertenso, ese adulto puede estar iniciando un Alzheimer, ese adulto está deprimido. Encima, el entorno de esa ciudad que nos ofrecen, por eso que constantemente tenemos recurrencias o descompensaciones de enfermedades que no necesariamente es porque dejamos de tomar la medicina, por si acaso. Acá también entra la parte emocional, ¿ok? Entonces, estamos viviendo, eh, hoy en día, pues, que vienen las elecciones, ustedes tienen que saber elegir. Ustedes como ciudadanos deben comenzar a estudiar a cada candidato, porque también de ellos, de sus decisiones de ellos, también dependemos para nuestra calidad de vida. Ustedes deben estudiar cada candidato para poder, quién nos puede ofrecer una mejor calidad de vida, porque quienes nos dirijan deben también saber de que la salud es primordial y que tiene mucho que ver con sus decisiones, ¿no? Ahora, ¿se pueden ver este cuadro? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Por lo menos Sí. sí se exigen un poco, ¿no es cierto?
porque esa ventana no me deja salir. Ya bueno, para la próxima. Tomen una foto y me mandan, para que no ocurra esto, tomen una foto así con esa ventana que está ahí. Tomen una foto y con una flechita me señalan cómo se borra, ¿ya? Para las próximas clases, porque si no me va a estar saliendo esto cada rato. Ya, seguimos. Estas recomendaciones de ICOPE son lo que ustedes deben aprender, deben aprenderse. Es más, cuando tengan ustedes su consulta privada, estas 6 intervenciones tienen que sí o sí hacerlo para que a su paciente adulto mayor lo tengan muy bien, ¿correcto? Claro, pero la medicina rutinaria nunca nos da tiempo a veces de poder entrar en cada detalle, ¿no? Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, ¿qué hacemos? Por lo menos yo, como geriatra, yo no hago consulta más que el lunes a miércoles. Y los que desean una valoración geriátrica tipo ICOPE, solamente cito nomás a 3 o 4 en un día que son los jueves. Y tiene otro precio, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente vas a evaluar la parte física, que es lo rutinario que hacemos, sino la parte mental, la parte social, y le vas a dar todas las pautas. La parte cognitiva, la parte nutricional, y de esa forma demora más la consulta. Y en ese momento, si hay algún examen necesario, le haces también. Eso se llama chequeo completo. Chequeo completo no es que ya lo evalúas, le sacas todo su análisis y el adulto mayor se va feliz, ya me sacó todos mis análisis, salieron todos normales. Eso no es suficiente. Ah, mi presión está muy bien, la glucosa está muy bien, el colesterol está muy bien. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Cognitivamente o afectivamente puede estar mal. Pero a veces no han escuchado ustedes decir, pero si hace una semana nomás se evaluó y todos sus análisis estaban normales, ¿qué le pasó? ¿Ha sufrido un accidente isquémico transitorio? ¿Ha sufrido un ACV? Pero si los factores de riesgo son arritmia, son colesterol, son hipertensión, son tabaco, pero porque todo estaba normal, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que no le evaluaste la parte mental. Y hoy en día, ni siquiera el 7º ni el 8º reporte han podido disminuir la mortalidad de los pacientes por ACV. ¿Por qué? Porque vivimos actualmente en una situación de mucho estrés, mucha depresión hay, ¿no? Y si ustedes se van a la fisiopatología de la depresión, van a encontrar pues una serie de neurotransmisores que alteran la glucosa, que alteran la presión, y esos son los causantes pues de todas estas descompensaciones que vivimos. ¿Ya? Entonces eso nunca se olviden. ¿Y cuáles son las recomendaciones basadas en la evidencia para que los profesionales de salud prevengan y optimicen las capacidades de las personas mayores? Mejorar la función musculoesquelética, la movilidad y la vitalidad. Acá entran pues los ejercicios, lo cual va a haber un tema sobre ejercicios. Prevenir el deterioro cognitivo grave y promover el bienestar psicológico. Va a haber también una serie de escalas para poder detectar el deterioro cognitivo, y eso también va a haber en una práctica. ¿Y qué tipo de intervenciones hay que hacer? Prevenir caídas. También va a haber una clase sobre caídas, cómo detectas los problemas en la marcha, los problemas del equilibrio, para prevenir caídas. El mejor tratamiento no es que ya me caí y tienes que operarlo porque hizo una fractura. No, el mejor tratamiento es prevenir. Anciano que se cae, nunca más se levanta, así no se haga fractura por si acaso. Luego tenemos que siempre hay que mantener las funciones sensoriales, ¿ya? Vayan grabándose todo esto porque esto es lo más importante en el adulto mayor. Esto es lo que permite de que el adulto mayor llegue funcionante hasta sus 100 años, si es posible. Y bueno, acá pues siempre hay que evaluar la parte auditiva, la parte oftalmológica y recomendar tempranamente al otorrino o al oftalmólogo.
Hay que hacer frente a problemas asociados a la edad, como la incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿no? Eh, la incontinencia urinaria siempre se hace una valoración urinaria, una valoración, digo, urológica o genitourinaria. Por eso que está dentro de los problemas de los adultos mayores la incontinencia urinaria, porque la incontinencia urinaria o la incontinencia fecal son problemas que si no lo controlas, el paciente se aísla. Y se aísla porque como no encuentra una solución, mejor quiere estar por la vergüenza que pueda pasar, eh, mejor prefiere estar solo. Y esa soledad o ese aislamiento sí le trae problemas, ¿no? Por eso también tenemos que valorar esto y tienes que usted también sacarle si lo tiene o no lo tiene, porque a veces nadie lo dice, por vergüenza a veces, ¿no? Y otra cosa también hay que apoyar a los cuidadores. Los cuidadores, como hoy en día está aumentando la prevalencia de pacientes con discapacidad, entonces la fuente de trabajo para cuidar es bastante, ¿eh? Y pagan muy bien, no solamente en la parte pituca de Lima, San Isidro, San Borja, sino, bueno, hay un gran sector que se va a Europa y les pagan muy bien. Y mucha gente de acá del país se ha ido solamente a cuidar. Pero independiente de eso, que es una fuente de trabajo, nosotros tenemos que apoyar a los cuidadores, apoyarlos, porque si esta persona que cuida, que la mayor parte es familiar, al inicio puede ser muy bien por amor a la familia, pero llega un momento en que lleva al síndrome que le llamamos el síndrome del cuidador quemado, o sea, lo que le llaman el estrés del cuidador, ya ha llegado a un límite que ya le comienza a producir problemas no solamente psicológicos, sino también somáticos, ¿no? Por eso que en ese aspecto tenemos que siempre preguntar si tiene cuidadores y al cuidador siempre tenemos que apoyarlo, darle su teléfono para cualquier pregunta con relación al adulto les pueda hacer, ¿no? Ya. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta el modelo de cuidados crónicos. Eh, el modelo de cuidados crónicos no es tanto el swing de la clase, ¿no? Porque el modelo de cuidados crónicos, lo que está poniendo acá ICOPE, no hay mucha diferencia. Y es lo que hasta ahora se está haciendo, ¿no? Eh, Estamos hablando de las patologías crónicas más frecuentes, como son la hipertensión, la diabetes, incluso la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, pacientes con insuficiencia renal crónica. Ya hay muchas entidades que tienen sus programas y que muy bien ayudan al automanejo. eh, Son los primeros en ser atendidos en atención primaria, bajo un sistema de organización que lo da el mismo centro periférico. También hay equipos interdisciplinarios ahí, ¿no? Básicamente el médico, la enfermera, la nutricionista. Lo que sí bastante falta es la asistente social, que debería haber también ahí. Muchas veces la asistencia social está más centrada en hospitales nivel 3, nivel 4, cuando ya la asistente social debería estar también acá en este lado, ¿no? Acá lo que sí, bueno, ese es el equipo interdisciplinario prácticamente, ¿no? El equipo interdisciplinario básico es eso, médico, enfermera, nutricionista y asistente social, ¿no? Ese es lo básico. Pero claro, sí, habiendo visto las primeras diapositivas, cuando se trata de un adulto mayor autovalente, que es un adulto sano, que no necesita pues de intervención física incluso, ya, pero ya cuando ya tenemos un adulto mayor parcialmente dependiente, ya necesita de otro sistema de atención en la cual entra el terapista físico, ¿no? Dentro del equipo interdisciplinario. Todos ellos se juntan y toman decisiones y todo esto pues siempre debe estar
en la historia clínica consignada. Este es un cuadro de cómo es la consulta rutinaria en el adulto mayor, lo cual ya debemos salir de eso. Decir, por ejemplo, tienes que dejar de fumar y perder 8 kilos. O sea, digamos, indicaciones muy direccionadas sin tener en cuenta la parte cognitiva y la parte funcional, ¿no? Claro, dejar de fumar es fácil, perder 8 kilos también es fácil. Pero ¿qué pasa si es un paciente con un problema social? Probablemente no lo cumple, ¿no? Y no necesariamente social, sino también puede ser un problema familiar, ¿no? Probablemente no lo cumpla, y el paciente, en lugar de perder 8 kilos, pierde 1 o 2, y no se logra la meta que uno quisiera, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en el transcurso de la vida, si bien nosotros, el ICOPE te ayuda a detectar problemas, y luego de la detección de problemas en varios aspectos, llámese clínico, funcional, social, mental, para poder nosotros ubicar al paciente en qué sistema de atención debe estar y recibir una atención integrada, no dejemos de darle importancia a los eventos agudos como grandes cambios en la trayectoria del curso de vida, ¿no? Acá tienen que tener en cuenta que cada vez que uno tenga un evento agudo, de hecho que va bajando su funcionalidad, ¿ya? Por eso que muchas veces aquellos que tienen, pues, en un año 3 ingresos a un hospital, ese paciente ya es de alto riesgo. La mayoría en el 4.º ingreso muere. Eso es mi experiencia que he podido ver. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente crónico que se descompensa por un evento agudo, se cura o se compensa de la causa o muere. No hay otra cosa. Ahora, no hay que pintarle siempre cuando ustedes reciban a un paciente, llámese dependiente parcial o dependiente total. Bueno, el dependiente total prácticamente ya es un paciente terminal. Todo paciente que es dependiente total, o sea, para lavarse, vestirse, ir al baño, ya funcionalmente es un paciente terminal no oncológico. Acá hay que salvar a los... Bueno, la idea es que sea independiente, pero si tú lo tomas funcionalmente ya dependiente parcial, la idea es que no llegue a ser dependiente total. Y es que cada vez que tenga un evento agudo, ¿no? Tenemos una persona mayor con X de capacidad funcional, más enfermedades crónicas, más una enfermedad reagudizada, se cura o se compensa la causa. Pero después va a quedar con igual función, igual o mejor. O puede ser con deterioro funcional reversible, o puede ser con deterioro funcional irreversible. Acá, por ejemplo, tenemos la mala costumbre, por ejemplo, de que una vez, por ejemplo, tenemos un paciente independiente, llega con una neumonía, estando hospitalizado, ni siquiera lo mueve, ni siquiera le dices, después del tercer día que ya recibió el tratamiento, que ya debe ir mejorando, lo sigues teniendo en cama, cuando ya deberías hacer algún tipo de intervención física, para que este paciente recobre la funcionalidad como era antes. Pero no ocurre así. El paciente está acostado ahí, acostado, nunca le dicen, siéntese, y ahí está en la cama, ni siquiera lo mueven. Pasa una semana, 10 días, ya lo sacan en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque como que la inmovilidad lleva pues a la atrofia, a la sarcopenia, a la pérdida de masa muscular. Eso es lo que pasa, ¿no?
Bueno, acá el otro direccionamiento de un paciente con cuadro agudo puede también ir a la muerte, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, el paciente que se cura o se compensa, acá tenemos que tener planes de cuidado, gestión de transición y pronóstico. Esto es muy importante, ¿ya? Esto es muy importante. Hoy en día tenemos que educar bastante en geriatría. Por eso que ahora no existe el tratamiento unidimensional. O sea, el diagnóstico y el tratamiento, digamos, direccionado, ¿no? Sino tenemos que hacer múltiples intervenciones. Paralelamente, mientras tú tratas la enfermedad, paralelamente debes ir tratando las otras cosas. La parte nutricional, la parte mental, ir dando ya pauta de cómo va a ser su intervención social, ¿ya? Pero eso no se hace. Por eso acá, bueno, acá sacamos una figura como uno diciendo, sobre todo los que no han recibido entrenamiento o conocimiento de geriatría, dice, hay que aplicar la técnica de la Ouija, lo que aproximadamente venga, ¿no? Todo es por suerte, ¿no? Lo que venga. Como también algunos nos confiamos en que uno aparentemente es más fuerte que otro y veamos viendo la adaptación alostática. Es decir, no demos tanto porque su mismo cuerpo hace que mejore. Pero también estos pacientes comienzan a probar qué hace la colectividad médica. O mejora con este tratamiento o mejora con el otro. Pero vayamos dando poco a poco. Y así, ¿no? Le dan un medicamento, después le agregan otro, y después le agregan otro, y después le agregan otro, creando una polifarmacia, ¿no? Por eso le llama el fenómeno de la bandeja con copas. Pero lo hacen tan diplomáticamente que el paciente lo acepta. Muy bien. La idea ante un adulto mayor es que también tú debes decirle cómo se siente de salud, en qué puede ayudarlo. La idea es darle una intervención oportuna, si se trata de un cuadro agudo, ofrecerle rehabilitación, ofrecerle un ajuste de metas terapéuticas, porque cuando tú haces una evaluación del adulto mayor, también, aparte de la capacidad intrínseca, aparte de su evaluación mental, social, tú tienes que ver qué tratamiento está recibiendo y darte cuenta si la terapéutica no está influyendo en su parte funcional para hacer el ajuste terapéutico. Todo adulto mayor, acuérdense, es individualizado. Lo que le das a uno no puede ser que le des a otro. Son pacientes que vienen con un espectro de comorbilidades diferentes. Hay adultos mayores que vienen con diabetes, hipertensión y osteoartrosis, las tres cosas juntas. Hay otros que vienen con Parkinson, hipertensión, las dos cosas juntas. Hay pacientes que vienen con cáncer de próstata, ¿no? Pero también tienen otras patologías concomitantes, como enfermedad renal crónica, secundario, a una hipertrofia prostática, tienen anticoagulados, diabéticos, la mayoría trae pues multimorbilidad y por lo tanto también multifarmacia. Pero ustedes están para poder dar el ajuste necesario tratando de retirar medicamentos
que pueden estar alterando su parte cognitiva o su parte funcional. Pero también hay que buscar más ayuda en su comunidad u otros sectores. Hay que hacer programas de promoción de la salud basados en evidencias. Eso nunca debe fallar. Y muy bien, el objetivo al final, después de haber escuchado todo esto, es justificar la importancia de una atención integral de la salud de las personas mayores para lograr un envejecimiento saludable. Eso nunca se olvide. ¿Ya? De igual manera, hay que usar apropiadamente una herramienta para evaluar y hacer un plan integral. En realidad, han habido múltiples herramientas a través de los años. Por lo menos en geriatría sabemos que existía el BACAN, existe la valoración geriátrica integral, y al venir este procedimiento de COPE no viene a ser casi lo mismo. Solo lo único que está haciendo la propuesta de la Organización Mundial de Salud es enfatizar de que esto debe ya instalarse en las comunidades. Sobre todo para hacer un plan integral de cuidados para las personas mayores, ¿no? Y otra cosa, lo más importante de la educación virtual es la interacción entre los participantes en un proceso de construcción participativa del conocimiento. Este es lo que estamos dando ahorita en estos momentos nosotros. Este es el enfoque actual de la enseñanza geriátrica, ¿no? Ustedes cuando terminen, bueno, toda la asignatura de geriatría, por lo menos cuando ya hagan su internado, nunca dejen y de repente les toque, por ejemplo, una emergencia, donde son los primeros en recibir un paciente con cuadro agudo, nunca dejen de poner en el formato de ingreso cómo era su basal funcional, cómo era su basal mental, cómo era su basal social. Ejemplo, basal mental, cómo era los 3 últimos meses antes de su ingreso. ¿Caminaba solo o caminaba con ayuda? ¿Caminaba solo o caminaba con bastón? Su basal mental, ¿ya tenía problemas de memoria o no tenía problemas de memoria? ¿Ya tenía depresión o no tenía problemas de depresión? Su basal social, ¿era un paciente que tenía soporte social o no tenía soporte social? Eso por lo menos lo hacen en el Almenara. Acá en Chiclayo, a pesar que mucha gente lleva geriatría, ni siquiera ponen eso. Usted sabe que solamente por poner eso, yo ya tengo un direccionamiento donde debe ir el paciente. Por ejemplo, no solamente para terapéutica, sino para la conducta a seguir a posteriori. ¿Qué pasa si yo recibo un paciente que funcionalmente, o ponen ustedes ahí, basal funcional, 3 últimos meses, dependiente total? ¿Qué me dices ahí? Ah, este es un paciente ya terminal, no oncológico, ya es terminal. ¿Qué va a hacer acá en el hospital? Mejor es manejarlo en casa. Y entonces existe un programa llamado COPOES, atención a domicilio, para que este paciente se beneficie de atenderlo en casa. No se beneficia de atenderlo en un hospital, porque son pacientes de alto riesgo, son pacientes que se siguen deteriorando más y la mayoría se mueren. ¿Qué pasa si tienes un paciente que es un paciente que tú pones ahí basal social, no tiene soporte, solamente está al cuidado de una hija, es viuda, y una hija que recién viene de Lima, viene a verla porque se enfermó su mamá, y por eso está ahí, no tiene quien acudir a la señora. Ya, llega con una infección urinaria, una sepsis urinaria, pues atiende la parte aguda, y apenas tú me pusiste ese que tiene una basal social sin soporte, lo más probable es que si tú me lo hospitalizas, lo vas a tener ahí en el hospital todo un mes y nadie quiere sacarla. Nadie lo va a sacar porque ya tiene un problema social. Entonces la idea ahí nomás es estabilizarla, mandarlo con un programa de COPOES y seguir en casa. ¿Te das cuenta? Nos ayuda a tomar decisiones. ¿Ya? Y si es un paciente que funcionalmente estaba bien, ¿no? Llegó con una neumonía, basal funcional, me pusiste ahí basal funcional, paciente independiente. Ah, mira, independiente. Ya hay que tratar de darle su tratamiento inmediato y alta precoz.
¿ya? O si tiene otros problemas, a lo mejor no podríamos darle un alta precoz. A lo mejor era una paciente independiente, pero tenía, ya dada la sepsis por la que trae, me hace una descompensación diabética, una descompensación cardíaca. Muy bien, por eso se va a quedar más días. Sin embargo, cuando ya él se estabiliza, como tú pusiste basal funcional, que era independiente, pues tú tienes la obligación de, estando hospitalizado, tienes que dar la intervención física para que él vuelva a su estado funcional como era antes. Y no me lo saques en silla de ruedas, que es lo que hacen la mayoría. ¿De acuerdo? O sea, esas cosas nos sirven a nosotros. ¿Ya? Por eso que eso ustedes tienen que poner. Ya conforme vayamos haciendo las clases, cómo detectar los problemas en adulto mayor y cómo debe ser la intervención, por lo menos llévense la enseñanza desde ya, de que no dejen de poner en los pacientes el basal funcional, el basal mental, el basal social. Lógicamente que esos basales ustedes, para cada uno hay escalas que van a aprender en el transcurso de la enseñanza de geriatría. Pero si ustedes al término de la especialidad no se aprende ninguna escala, pues simplemente pongan cómo era su basal funcional, caminaba solo, no caminaba solo. Mental, estaba normal o ya tenía falla de memoria. Social, tenía soporte, no tenía soporte, ¿no? Pero si ustedes son gente académica, gente que estudia, basal funcional, escala Cruz Roja funcional 3/5. Basal mental, deterioro cognitivo leve o Alzheimer. Social, ahí pones ahí Gijón 8 o Gijón 10, que significa para nosotros riesgo alto socialmente, ¿no? ¿No? Pero claro, yo creo que cuando llegan al internado ni siquiera se van a acordar de esas escalas. Hay algunos que sí, en el Loaiza ya los chicos que llevan geriatría, que están en emergencia, ponen eso para tomar decisiones después, o si no se acuerdan, simplemente ponen lo otro, ¿no? Pero siempre deben tener los 3 basales para tomar conductas y decisiones en un plan a posteriori. Porque donde ves, o al paciente, al adulto mayor, o lo ves en 2 sitios, o lo ves en emergencia por primera vez, o lo ves en la consulta externa por primera vez. Y tú tienes que hacer ahí, aplicar el ICOPE, bajo una serie de estrategias. En el caso de una de las estrategias de valoración geriátrica que se hace en consulta, y se hace un plan. Pero cuando lo ves por primera vez en emergencia, tratas el cuadro agudo y después también vas a hacer un plan integral, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O todo ha quedado claro? Ya saben más o menos, ya tienen una idea de lo que es el ICOPE. ¿Sí? ¿O no ha quedado, o ha quedado en duda? ¿Qué dicen? ¿O está todo claro? ¿Qué dice Jocelyn? Renato, Ricardo. Sí, doctor, todo claro. Doctor, está claro la clase. Ya, muy bien. A ti me gusta que me digan está claro. Un favorcito, me envían por WhatsApp el delegado, el nombre del delegado, el grupo y los que han participado hoy día. Pónganlo en una hoja, le toman una foto y me lo mandan. Ok.